Bien, seguimos ya sobre la parte final de Hudson. Queríamos acercar una invitación a unas actividades que se van a realizar el jueves 24 y viernes 25, es decir, mañana y pasado mañana, en el marco del Día de la Micología, que fue el 20 de abril. Cuando hablamos de micología hablamos del reino de los hongos. Es algo que se está celebrando en la Facultad de Ciencias Naturales y Museo. Como les contaba, va a haber una serie de actividades. El Día de la Micología es el 20 de abril porque se recuerda el nacimiento de Carlos Spegazzini, quien es considerado el padre de la micología. Para contarnos un poquito respecto de las actividades, pero también sobre este mundo, sobre este reino. Tercer reino. Claro, que de un tiempo a esta parte se ha hecho conocido y todos andamos ahí medio buceando y mirando de qué se trata. Está en comunicación con nosotros Clara Bo, licenciada en Biología en la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata, becaria doctoral de CONICET. Hola Clara, ¿cómo andás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a vos por coparte y por este intercambio. Bueno, jornadas a realizarse mañana y pasado mañana acá en la ciudad de La Plata. Contanos un poco de qué se va a tratar, digo, para aquellos y a quiénes está dirigida por sobre todo. Sí, bueno, esta es la segunda edición que hacemos del evento. La verdad que el Instituto Spegazzini, que dicho sea de paso es un laboratorio que pertenece al Museo de La Plata y es la casa histórica de Spegazzini, en donde él mismo vivió. Bueno, es la primera vez que el instituto lleva adelante la organización del evento junto con Hongos de Argentina y la Facultad de Naturales y Museo. Y bueno, es la segunda edición. Lo cierto es que el año pasado fue un éxito. Un poco lo que buscamos es justamente celebrar a los hongos y también a los micólogos o micólogas, que somos los especialistas, ¿no? Los que trabajamos con los hongos, pero también sabemos que por suerte hay un gran auge y un gran acercamiento de la gente, de la comunidad, sea desde el arte, desde la ciencia y desde la cultura. Hay un gran acercamiento al mundo de los hongos. Entonces, bueno, lo que buscamos es justamente celebrar este evento, conmemorar a Spegazzini, pero también celebrar la disciplina y, bueno, contar un poquito a qué nos dedicamos los micólogos, cuánto conocemos de los hongos hasta el día de hoy, qué múltiples beneficios está trayendo para nosotros de ahora y en el futuro en cuanto a la medicina, la biotecnología, la salud. Bueno, justamente este evento va a acercar un poquito en las charlas y en la feria que va a haber en el evento. Vamos a estar trayendo un poco todas esas temáticas y el evento es abierto al público en general. Cualquier persona que tenga ganas de aprender y de saber de los hongos puede venir. Y bueno, justamente son 2 días porque el año pasado nos quedamos con ganas de hacer talleres también, ¿no? Una experiencia distinta. Qué bueno. Cuando hablamos de talleres, ¿cómo andas, Clara? Florencia te habla. Cuando hablamos de talleres, por ejemplo, ¿con qué nos podemos encontrar ahí? ¿Qué tipo de talleres va a haber? Bueno, la celebración va a ser el jueves 24. Vamos a dar 2 talleres que también es abierto a la comunidad en general. Cualquier persona que tenga ganas de saber de los hongos puede venir. El primer taller que vamos a dar de 10 a 11:30 va a ser sobre diversidad de los hongos en general. Muchas veces uno piensa en un hongo y se imagina el champiñón, ¿no? El honguito de sombrero o quizás el hongo rojito con pintas blancas de Mario Bros. Y lo que nos pasa es que el reino de los hongos es un reino muy diverso. De hecho es casi el triple de grande que lo que es el reino de las plantas. O sea, imagínense la gran diversidad y encima muchos son microscópicos y no los podemos ver. Entonces, este taller lo que va a tratar de acercarnos es un poquito, obviamente, a ver qué son los hongos, cómo se alimentan, cuál es su cuerpo. Bueno, hay muchas, también están las levaduras, bueno, toda esa diversidad. Y después, en un segundo taller, lo que es a la tarde, de 2 a 6 de la tarde, a 4 de la tarde, perdón, va a haber una charla, debate, de lo que serían los hongos comestibles. Que eso también, por suerte acá en La Plata, tenemos una gran cantidad de productores y de productoras, que cada vez hay más. Y bueno, en el instituto tenemos un proyecto de extensión entre productores y gente del instituto, alumnos, justamente sobre los hongos comestibles, y también van a hacer hincapié específicamente en el taller un poco el debate acerca de qué son los hongos comestibles,
pero se van a centrar en las gírgolas, ¿no? Pues son 2 horas y bueno, justamente las gírgolas es un hongo que uno puede tener acceso a cultivarlo en su casa y con elementos que uno puede tener, como por ejemplo residuos de yerba, residuos de café. Con muy pocos insumos uno puede cultivar esos hongos en la casa. Y bueno, también la gracia es hacer un debate justamente acerca de los productores, qué se sabe hoy en día, qué están cultivando, qué dificultades se enfrentan. Y bueno, ambos talleres, bueno, los cupos ya están llenos, pero bueno, van a ser justamente también en la casa histórica, así que van a tener oportunidad de conocer la casa donde vivió Spegazzini, que bueno, por el momento no está abierta al público, pero estamos trabajando en el instituto desde hace ya 2 años, tratando de poder abrir las puertas en algún momento para la visita en general de la gente. Pero bueno, todavía estamos trabajando en eso. Físicamente, ¿dónde está la casa? Perdón. La casa, muchos no la conocen. Bueno, la casa fue declarada por la Municipalidad de La Plata como importante. Queda en calle 53, entre 4 y 5. Ahí a la vuelta de la Gobernación, a una cuadra de Plaza San Martín. Claro. Está muy, muy cerca y bueno, tiene algunas placas y más o menos se puede reconocer. Y la fachada, y por supuesto es una casa original de 1880 y tiene en funcionamiento. El instituto está desde 1930. Mira. Y bueno, ahora en todo lo que fue investigación se realizó durante muchos años en la casa histórica y ahora un poco algunas actividades las realizamos en la facultad, que es donde se va a celebrar el evento del día 25, que ahí todo el mundo puede venir a la Facultad de Naturales, que es donde vamos a hacer las ferias, las charlas y demás. Pero bueno, en la casa histórica, por supuesto, por cuestiones históricas, estamos tratando de dejar las actividades más de divulgación, seguimos haciendo investigación, pero bueno, la parte más de laboratorio, digamos, la estamos haciendo dentro de la Facultad de Naturales, por una cuestión edilicia también, ¿no? Clara, Luciano te habla, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola, Luciano. Te quería hacer una consulta, porque veo que, o sea, obviamente, ¿no? Es tu tema de estudio, tu campo de investigación. Imagino que habrás tenido una experiencia cotidiana que te llamó la atención, razón por la cual te dedicaste a esto. ¿Cuál fue esa experiencia? ¿En qué momento te arrimás vos a darte cuenta que es algo tan amplio como un tercer reino de las especies vivas? Sí, bueno, mi acercamiento al mundo de los hongos fue justamente cuando entré en la Facultad de Naturales. Y la verdad que cuando a mí empecé a ver a los hongos todavía, incluso dentro de la Facultad de Naturales, quizás éramos poquitos, ¿no? La mayoría iba a los animales y a las plantas. Y es un poco lo que sucedió mucho tiempo, digamos, ¿no? Los hongos son algo misteriosos, muchas veces uno no... por esta capacidad que tienen los hongos de estar ocultos, ¿no? De que muchas veces nosotros a simple vista no los podemos ver, o los vemos en un momento, ¿no? Cuando aparece el sombrerito, por ejemplo, en algunos lugares. Los hongos la verdad que son muy misteriosos y a mí mi acercamiento en particular fue justamente cuando descubrí que los hongos tenían un rol muy importante en los ecosistemas, que no estaba del todo visto o quizás no tan difundido. También me llamó mucho la atención su misterio, ¿no? Justamente los roles que tienen en los bosques. Yo particularmente estudio lo que se llama micorriza, que son los hongos que viven en las raíces de las plantas. Viven en lo que se llama una simbiosis, ¿no? Se ayudan mutuamente las plantas y los hongos desde hace miles de años. Y lo que más me interesó fue cuando descubrí que los hongos tuvieron un rol importante incluso en eso, por ejemplo, en la aparición de las plantas, que eso fue un suceso muy importante para todo lo que fue la vida en la Tierra, y los hongos estaban ahí y nadie los nombraba, ¿no? Y bueno, hoy en día incluso uno habla, por ejemplo, de la deforestación, del cambio climático, y uno se pregunta, bueno, ¿y qué pasa con los hongos? ¿Se está estudiando el efecto de los hongos o cómo nos pueden ayudar ellos a revertir tantas cosas, ¿no? Que están pasando o cambios que tenemos que afrontar? Por eso muchas de las charlas, pero una en particular es, por ejemplo, la micorremediación. Uy, qué bueno. Habla justamente del rol de los hongos en degradar hidrocarburos, pero también se está estudiando cómo pueden degradar colillas de cigarrillo, se habla un poco del estudio de cómo pueden degradar el plástico. Entonces,
este reino me empezó a llamar y a decir, bueno, esto son realmente muy importantes y qué pasa que no los conocemos, incluso desde la biología en su momento, ¿no? Por suerte hoy en día somos cada vez más, la gente está reinteresada en el mundo de los hongos, que quiere aprender, y bueno, le estamos tomando una conciencia muy importante, ¿no? Clara, te pregunto, ¿por qué crees a qué se debe que la gente se esté acercando cada vez más a este mundo? Bueno, esa es una buena pregunta, todo lo vamos debatiendo. Algunos dicen que tiene que ver, yo pienso que también, el documental que se subió a Netflix, Sí. que se llama El Reino, no me acuerdo cómo es el nombre exacto, pero bueno, ese documental, lo cierto es que ese documental, los que conocíamos el mundo de los hongos, sabíamos que se había filmado. Una fundación de Chile y una persona de Estados Unidos estuvieron creando sobre todo ese documental, y primero estaba subido en las redes, y el día que apareció en Netflix, la verdad es que llegó más, pero yo pienso que viene desde antes. Pienso que tiene mucho que ver con, o yo quisiera creer que esto del el micelio, ¿no? El verdadero cuerpo de los hongos, algo que muchos quizás no conocían ese concepto, ¿no? De que son organismos tan adaptables, que están en los procesos de los ciclos, en la regeneración de los ecosistemas, son los recicladores. Para mí tiene que ver con esta toma de conciencia de ese ciclo que nos falta comprender, ¿no? Somos muy generadores de muchos residuos, pero alguien los tiene que descomponer. O este concepto del micelio, ¿no? También de la red, de la conexión, de tejer redes. Para mí tiene que ver un poco de que los hongos nos pueden ayudar a nosotros también, ¿no? A los seres humanos, digo, en tantas cosas que nos pueden enseñar. También tiene que ver con el psilocibe, el hongo, esto de los hongos en la medicina, o hay mucha gente cultivando, bueno, el cultivo de hongos comestibles también. Yo creo que son muchos efectos en paralelo que fueron surgiendo, y bueno, quiero creer que también un poco el trabajo, por ejemplo, en la Fundación Hongos de Argentina, estamos realizando un trabajo de divulgación desde hace más de 10 años, tratando de que los hongos empiecen a tener el rol importante, y también surgió una fundación en Chile que se llama Fundación Fungi, que también viene trabajando hace muchos años. Por ejemplo, Chile es pionero en que consiguió que, por ejemplo, los hongos estén dentro de los estudios de impacto ambiental. O sea, antes ni siquiera se estudiaba qué impacto podían tener las cosas que hacemos nosotros, una construcción o lo que sea en los hongos, y eso fue un avance increíble. O los hongos, por ejemplo, no se estudiaba mucho. Recién en el 2020 fue la primera evaluación en lo que fue Latinoamérica de ver el estado de los hongos en cuanto a peligro de extinción. Si están siendo amenazados, cuál es su estado. Entonces, bueno, no sé, pueden ser muchas razones, yo creo que son todas juntas, pero por suerte los hongos están acá, están para quedarse, y creo que nos pueden brindar muchas herramientas y ayuda en el futuro, ¿no? Y aprender a valorarlos y respetarlos como los animales y las plantas, ¿no? En igualdad de condiciones. Qué bueno, che, bueno, se vienen estas 2 jornadas en el marco del Día de la Micología. Para hacer contacto con ustedes, ¿querés pasarnos las redes del instituto? Sí, bueno, las redes del instituto son Institutos Pegazzini, se escribe SP, y también nos pueden encontrar en la Fundación Hongos de Argentina, también así, @Hongos de Argentina, y la Facultad de Ciencias Naturales también, son unas siglas, FCNIM, es el Instagram. Bueno, ahí estamos subiendo y compartiendo todas las historias, la información, y también para quienes no se puedan acercar el viernes, por ejemplo, a las charlas que se van a dar en el auditorio de la facultad, también van a ser transmitidas en vivo por YouTube. ¡Qué bueno! En el YouTube de la facultad. Sí, así que lo van a poder ver todos los que no puedan acercarse hasta La Plata. Y bueno, las redes de la facultad son Facultad de Ciencias Naturales y Museo también en YouTube. De todas maneras, en nuestras redes vamos a colgar el link de YouTube para que puedan ir a ver las charlas directamente. Y bueno, esperamos a todos y a todas que puedan venir y acompañarnos a celebrar a los hongos. Clara, muchas gracias por este rato y por este intercambio y por esta invitación tan amorosa. Bueno, muchas gracias a ustedes. Dale, un abrazo grandote. Adiós. Clara Bo es con quien hablamos recién, Instituto Pegazzini, que es uno de los 5 sabios platenses, Sí, ¿no? Exacto, claro. Sí, sí. Padre de la micología.
¿Cuánto para aprender? ¿Cuánto para aprender? ¿Cuánto para descubrir? Métanse porque es una puertita que abrís y hay un mundo en donde es esto que lo explicaba Clara con su vehemencia y con toda su sabiduría. Pero hay mucho para aprender de los hongos. Muchas aplicaciones que desconocemos y sobre todo muchas soluciones a problemas que quizá encaradas por una vida tradicional tienen un impacto tremendo en el cuerpo, ¿no? Claro. Y encaradas de una manera natural, bueno, sin dudas que es mucho más saludable. Generan como mucha ternura. Me conmueve. Bien. Gente, hasta acá llegamos. Sí. ¿Me parece? Ya llega Gravedad Cero, Pluma Pan en los controles sonoros. Más temprano estuvo la Mary Biurret. Ahí está. Guido Sarachi está en los controles visuales. Benítez, Rocío Coda en la producción. En las redes Mariano Cobo. Pasó Rodrigo García hace un ratito por acá. ¿Mañana es jueves? Sí. Mañana jueves. ¿Qué hacemos? Venimos. Sí, Sí, película tenemos mañana, chicos. Pochoclo, película, Pochoclo. Y tenemos una nota muy interesante, para mañana. Recién la acaba de informar nuestro compañero Esteban Gil García. Me muero. Quédense, ya llega Gravedad Cero, gente. Tengan linda tarde. Chau. Chau.